Carmen G. de la Cueva es una feminista nata y apuntaba maneras desde pequeña sin saber siquiera qué era el feminismo. Pues yo creo que soy feminista desde pequeña, sin saber bien qué era eso del feminismo, porque la palabra no la oí, no supe de su existencia hasta que llegué a la universidad, pero cuando entendí lo que era el feminismo, miré en retrospectiva mi vida y me di cuenta desde que era pequeña tenía, tenía actitud feminista, ¿no? Me consideraba igual que mis compañeros de clase o igual que mi hermano. Me enfadaba mucho con mi padre si me pedía que hiciera cosas en casa que no se las pedía a mi hermano. Y, y sentía la necesidad de manifestar lo que pensaba. No, nunca me sentí inferior por ser una chica. Habiendo nacido en Alcalá del Río, un pequeño pueblo sevillano, vivió su infancia rodeada de su familia, especialmente de las mujeres, su primer referente en el feminismo. He tenido suerte, he tenido unos padres que siempre me han querido mucho, aunque no tuviéramos una situación económica desahogada, pero puedo decir que me he criado en un entorno amoroso que siempre ha respetado mis deseos. Nunca me he visto coartada en ese sentido. No más que cualquier persona a la que, hombre, si tú le dices a tus padres que a los 16 años te quieres ir por ahí con una beca un par de meses, pues lo normal es, ¿por qué? Si en el pueblo lo tienes todo. Ese tipo de cosas, pero nunca ha habido grandes conflictos en mi casa. Quizás donde peor lo he pasado pues ha sido en el entorno de la amistad, ¿no? Porque al final siempre he sido una chica un poco diferente, curiosa, inquieta, lectora, y crecer en un entorno que no es lector, que es menos curioso, que es bastante conservador, como puede ser un pueblo de Andalucía, pues eso hace que dudes de ti misma, que no sepas muy bien qué hacer para salir de allí, ¿no? Pero que tengas la sensación de que lo que quieres es salir. Pronto cumplió su deseo de salir del pueblo y estudiar periodismo y literatura comparada en la Universidad de Sevilla, con estancias académicas en Alemania, México, Praga y Londres. Tras terminar sus estudios y ante la falta de ingresos al perder su empleo como librera, Carmen tuvo que volver a su pueblo natal y fue allí donde creó La Tribu. Yo todo lo empecé en un pequeño pueblo de Sevilla, en una habitación, en pijama, con un PC que iba lentísimo, con cero recursos, ¿no? Sin trabajo, sin nada. Pero yo podía hacer un blog gratis y podía abrirme un Facebook y podía ir a la biblioteca y leerme esos libros y hacer comentarios de esos libros, y también podía mandar mails a escritoras que admiraba, a mujeres que admiraba, y mantener conversaciones con ellas y luego volcar eso a la red. Todo eso podía hacerlo sin dinero. La Tribu es una plataforma virtual dedicada a la literatura y al feminismo, o al feminismo literario. Nació siendo un blog y ahora es más una web, no sé si llamarla revista porque no hay una agenda y no hay unas publicaciones concretas y tal, pero yo creo que la definición así cerrada que más se le parece es la de plataforma virtual. Aún así, La Tribu también es una plataforma presencial de encuentro entre feministas, entre escritoras, de clubes de lectura, de gabinetes de urgencia feminista, de encuentros en torno a la maternidad. La tribu es muchas cosas, la tribu es indefinible. Además de La Tribu, el papel de las redes sociales también ha sido crucial en su desarrollo como feminista. Las redes sociales me han ayudado a aprender más en el feminismo, sobre todo conociendo a gente. Conociendo a gente que de otra forma nunca hubiera conocido. Por ejemplo, estamos en esta librería fantástica, Mujeres y Compañía, de la que yo tenía conocimiento, pero claro, en el pueblo, o sea, venir a Madrid, pues ni siquiera una vez al año, ¿no? Era algo difícil. Pero a través de las redes sociales conocí a una de las libreras, a Miren, y ella me dio a conocer a otras chicas del entorno feminista, de Madrid, y he conocido a poetas feministas. O sea, es que sin las redes seguramente
no tendría ahora el círculo de amigas feministas que tengo. Así, ella misma se ha convertido en un referente para otras jóvenes y ha llegado a lo que es hoy. ¿Qué es ser feminista hoy? Pues hay muchas maneras de ser feminista. La manera que yo he tomado como la mejor es, por un lado, hacer cosas, no dejar de hacer cosas. Editar, tener la tribu, crear los clubes de lectura, ver series, leer libros, hablar con amigas, reunirme, contarnos. Pero también siento que ser feminista implica no callarme nunca, no dejar que los hombres me expliquen cosas. Trabajar sobre todo en mi seguridad, en mi autoestima, en creer en mí misma, en construirme una vida propia. Y ser feminista es también confiar en que hay otras mujeres cerca a las que tú necesitas y que te necesitan a ti, porque el feminismo es una aventura colectiva, como decía Despentes. Con las ideas tan claras, en 2016 escribió su primer libro, Mamá quiero ser feminista, de carácter autobiográfico. Decidí escribir Mamá quiero ser feminista, sobre todo porque yo siempre iba a las librerías, cuando no conocía esta librería, por ejemplo, feminista, iba a las librerías y me acercaba a la estantería de género, ¿no? Que normalmente está dentro de sociología. Y encontraba pues un estante, 2 estantes. La mayoría de los libros que había ahí, estoy hablando hace 3 años cuando empecé en esto del feminismo, eran sobre todo ensayos, casi siempre académicos, bastante sesudos, que eran difíciles de asimilar si no tenías un conocimiento feminista teórico, ¿no? Entonces me preocupaba un poco la falta de correspondencia que había entre los libros feministas que se publicaban y la gente, las mujeres. Y me dije, ¿por qué no intento escribir algo que vaya en la línea de Kirlin Moran, de Chimamanda, algo que sea biográfico, que hable de la experiencia de una chica, que podría ser tú, en un entorno cualquiera, como un pueblo, y sobre todo contarlo con honestidad y con cierto humor, para que de alguna forma las mujeres que sienten que el feminismo no es necesario o que el feminismo no va con ellas, entiendan que el feminismo es un asunto de todas y que el libro pudieran sentir cierta empatía con él. Por eso es así. Podría haber escrito otra cosa completamente distinta y abrirme muchísimo menos, ¿no? Porque es cierto que me expongo, me abro en canal y cuento las cosas más oscuras y más íntimas y que más miedo me dan, pero sentía que si no lo hacía así, no iba a conseguir que otras chicas se vieran en él. Y para mí era muy importante eso. También en 2016 creó, junto a sus socios Ángelo Nestore y Martín de Arriba, la editorial La Señora Dalloway, una idea que ya tenía desde antes de crear la tribu. Yo creo que es muy necesario que existan no solo La Señora Dalloway, sino editoriales feministas, porque hay un trabajo, una labor de recuperación de la genealogía literaria por hacer, muy importante. Y está claro que las editoriales grandes, esas editoriales que tienen presupuesto, que tienen personal, que tienen recursos, no lo están haciendo. Publican, ¿no? Van publicando autoras, van haciendo un poquito de genealogía, pero hacen falta proyectos que exclusivamente se dediquen a hacer ese trabajo de recuperación y de reconstruir esa historia literaria femenina que ha sido, como decía Adrienne Rich, silenciada, fragmentada y borrada. Hace mucha falta. Y es que para ella, recuperar la genealogía y leer sobre feminismo es importantísimo. A las personas que no se consideran feministas por miedo o por ignorancia, por desconocimiento, les diría que leyesen, sobre todo. Yo creo que al feminismo se llega a través del conocimiento y a través de la propia búsqueda. Entonces le diría, además de que leyesen, que hablasen con otras mujeres que tuvieran cerca, mujeres de su familia, sus propias hijas, sus hermanas, amigas, y les diría que analizaran cómo son sus propias vidas, si en su casa son iguales que sus parejas, que sus hermanas, si las dejan hablar con la misma libertad, si a lo largo de su vida han tenido que hacer algún tipo de renuncia por el mero hecho de ser mujeres
como por ejemplo cuidar a su padre, cuidar a su madre, dejar de estudiar porque se han quedado embarazadas. Yo creo que al final al feminismo se llega de alguna forma cayéndote o golpeándote la cabeza, y no te la puedes golpear si no lo vives desde lo personal, desde lo cotidiano. Desde ahí es de donde se llega al feminismo y se aprende leyendo y hablando. Gracias a todo su aprendizaje, Carmen G. de la Cueva tiene ahora muchas ideas formadas sobre el feminismo. Para mí los grandes temas del feminismo en este momento son los que están relacionados con el cuerpo de la mujer. Con el cuerpo de la mujer como una cuestión de Estado. Por ejemplo, la prostitución, el aborto y sobre todo últimamente la maternidad subrogada. Al final lo que se pone en cuestión es que el cuerpo de las mujeres es una cuestión que se debate públicamente, que se debe legislar. Una cuestión en la que nosotras no tenemos toda la capacidad de decidir. Y es un eterno debate también en el propio feminismo, porque hay corrientes a favor de... Bueno, en el aborto no hay discusión, pero sí hay corrientes a favor de la prostitución y corrientes en contra. Y luego ya el tema de la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, pues yo creo que va a ser el gran tema de los próximos años, y ver cómo los partidos políticos lo legislan y cómo las feministas asumimos un poco el debate público en torno a este tema. Aunque, como todas, también se enfrenta a contradicciones. Bueno, una de mis contradicciones, por ejemplo, es en torno a la maternidad subrogada. Porque es cierto que, pensando en el cuento de la criada, por ejemplo, ¿no? Me imagino una sociedad en la que las mujeres, las parejas tienen dificultades para concebir y hay mujeres fértiles que se encargan de traer hijos al mundo, ¿no? De continuar la especie. Pienso en el cuento de la criada y me da pavor. Me da pavor que las mujeres terminemos siendo esclavas de la sociedad para mantener la especie. Pero por otro lado, pienso en una pareja de amigos gays que tengo que quieren ser padres y no sé si van a poder serlo. Y claro, siempre me surge esa contradicción, pero sobre todo aplicada al plano personal, ¿no? Tengo un par de amigos que quieren tener un hijo y no van a poder, y quizás alguna amiga podría encargarse de ayudarlos en esto, pero luego pienso en una feria de vientres de alquiler que se celebró hace unas semanas en Madrid, donde las mujeres se presentan como una mercancía, ¿no? O este asunto en otros países no occidentales. Hace poco alguien me comentaba el caso de una especie de hospital en la India donde mujeres que no tienen recursos son criadas de parejas que se pueden permitir esto, y las clínicas lo gestionan y ellas se llevan un poquito y tienen quizás pues un hijo por año, y eso sí que me parece una locura. Entonces, para mí este tema es una discusión que mantengo conmigo misma, y unas veces estoy más a favor y otras veces estoy más en contra, y todavía no... O sea, tengo claro que no concibo el cuerpo de la mujer como algo sobre lo que se pueda legislar, como una mercancía. No quiero pensar que somos criadas, pero tampoco me gustaría pensar que parejas que podrían ser buenos padres pues nunca podrán serlo, y que si alguna vez me tocara ayudar a alguien, pues me gustaría hacerlo libremente. La cuestión es que las mujeres que hacen esto, la mayoría de ellas no lo hacen libremente, y ahí está el problema. También la violencia machista es uno de los temas más relevantes para Carmen, y cree que lo que hace falta para combatirlo es aumentar los presupuestos. Porque si no hay recursos suficientes es imposible. O sea, la violencia de género, la violencia machista es una lacra histórica y no va a desaparecer aunque nosotras salgamos a la calle. Aún así hay que salir a la calle. En Sol llevan semanas las mujeres de Veraluz sin que nadie les haga mucho caso. Podemos estar vigilantes, podemos vigilar sobre todo cómo los medios tratan el tema de la violencia machista, pero si no hay recursos, si el Estado no proporciona más dinero para que se aplique,
si no legisla en torno a esto, si lo considera una cuestión menor y no una cuestión urgente, por mucho que individualmente intentemos hacer algo, va a ser difícil, porque está tan asumida la violencia de género en la sociedad, es tan común, y seguro que todas conocemos alguna mujer, alguna prima, alguna amiga que la ha sufrido. Ya no me refiero solo a los asesinatos, sino a esa violencia cotidiana del maltrato psicológico, el maltrato físico, el control, que lo sufren desde las chicas adolescentes hasta las señoras que llevan toda la vida casadas. Y lo importante, yo creo, es que entendamos que es una cuestión de la sociedad, que no es una cuestión íntima, que no es algo que tenga que quedarse en las casas, en los hogares, en las familias. Es algo que tenemos que resolver entre todos y entre todas. Y sobre todo el Estado tiene que tomárselo como una cuestión de urgencia. En definitiva, Carmen G. de la Cueva es toda una luchadora y un ejemplo a seguir en lo que a feminismo se refiere, y ha apostado por él en todo lo que hace en su vida. Quizás de lo que me siento más orgullosa después de estos 3 años que se cumplen ahora del nacimiento de la tribu, es de haber llegado a muchas chicas, a muchas mujeres, en muchos puntos de España sobre todo, que se sentían un poco perdidas y solas, como yo. De lo que más orgullosa me siento es de haber conectado de alguna forma con todas esas mujeres, de haberlas hecho quizás descubrir a una autora, o descubrir la biblioteca de mujeres, o tomar el control de su tiempo libre también y asistir a un club de lectura, leer un libro, encontrar a una nueva persona, a una nueva amiga con la que charlar. Al final, eso es lo que me da más satisfacción. Cuando me llega un mail o un mensaje de alguien, casi siempre una mujer, que me dice: he descubierto la tribu y no sé cómo he podido estar sin la tribu hasta ahora, ¿no? Gracias, porque estoy descubriendo muchas autoras y quizás me anime yo también a montar mi propio grupo de lectura, a montar mi propio blog o a escribir. Pues eso, ser un pequeñito motor para que otras mujeres hagan cosas y sobre todo se sientan capaces de hacerlas. Mi vida es el feminismo y lo atraviesa todo, entonces todas estas tareas que llevo a cabo son bastante precarias en el sentido de que ninguna me da dinero como para poder vivir solo de ello, y casi que vivo de los artículos periodísticos, es lo único que me genera cierta remuneración y algunas charlas y tal, pero la tribu, la señora Dalloway, los clubes de lectura, los GUF, todo eso casi que me cuesta. Pero siento que si no hiciera nada de eso, mi vida estaría muy vacía, porque antes de crear la tribu era feminista y sobre todo era una gran lectora, pero armar todo esto me ha hecho cambiar. Me ha hecho cambiar mi manera de relacionarme con el mundo y me ha hecho tener más claro que hace falta hacerlo. Y que en esos momentos en los que siento que las cosas no funcionan, que no puedo pagar el alquiler, que ni siquiera puedo hacer la compra y tengo que pasarme una semana como a los 20, ¿no? Comiendo pasta o comiendo arroz porque no puedo. Vengo aquí, o quedo con una amiga, o le invito a casa, nos tomamos un café, nos contamos y siempre se nos ocurre alguna idea nueva, algún proyecto nuevo que emprender, alguna referencia literaria. Encuentro un poema o una carta que una escritora le escribió a otra. Siempre encuentro ese mensaje de tú, o sea, esto es algo que Kate Bollig contaba en Solterona. No recuerdo ahora qué autora le escribía a otra, pero se escribían entre sí una carta donde una de ellas le decía: tú eres lo único que tu trabajo tiene. Tus manos son lo único que tu trabajo tiene. Así que aunque estés muy triste, aunque sientas que esto no se acaba, no lo dejes nunca. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer?